Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez y hoy les voy a hablar de la didáctica de los 4 principios de la bioética, tan esenciales para hacer realidad una interacción conmigo mismo y con los demás inteligente, prudente, amable y armoniosa. La bioética es un campo de carácter científico que nace como respuesta a la necesidad de abordar los dilemas éticos que surgen en el ámbito de las ciencias de la vida y la atención médica. Su desarrollo está directamente influenciado por la evolución de la medicina, la biotecnología y las expectativas sociales respecto a los derechos humanos y la justicia social. Dentro de este campo, ¿verdad? Los 4 principios de la bioética se han consolidado definitivamente como un marco teórico fundamental para la toma de decisiones éticas en la medicina, en la interacción cotidiana, en la interacción académica, en los procesos de formación, en la investigación, en la innovación, en el campo laboral y en las relaciones interpersonales. Los 4 principios de la bioética fueron formulados inicialmente por Beauchamp y James Childress en su obra Principios de la ética biomédica, que fue publicada por primera vez en 1979. Estos principios se han convertido en un referente fundamental debido a su capacidad para proporcionar un enfoque estructurado y racional a las cuestiones éticas complejas que se originan en la medicina y en la investigación biomédica. En este contexto se establecen 4 principios esenciales: no maleficencia, ¿verdad?, justicia, autonomía y beneficencia. De ellos voy a hablarles. En esta estructura que ustedes están observando, hay una síntesis de lo esencial de los 4 principios que vamos a abordar, que si en verdad los hiciéramos realidad en la cotidianidad de nuestra existencia, ¡wow!, seríamos mejores seres humanos de lo que actualmente somos. Por ejemplo, el principio de la no maleficencia, que tengo que admitir que es mi preferido. Es el que deberíamos enseñar de inicio a todo ser humano. Es el que evita causar daño a la naturaleza, a todas las especies, al ser humano. ¿Qué pasa con el principio de la justicia? Pues garantiza el acceso equitativo a la salud, a la educación, al trabajo y a los recursos necesarios. Si eso se hiciese realidad, estamos diciendo que existe la justicia. En cambio, en la autonomía permite que las personas tomen decisiones informadas sobre su vida y sobre salud. Y la beneficencia, pues, permite que el ser humano aprenda a entregarse a los demás, a ser donativo, a ser generoso con la naturaleza y con las personas que le rodean. En un mundo que no tiene tiempo para interiorizar y mucho menos de aplicar cientos de mandamientos, valores y principios, los 4 principios de la bioética se convierten en esenciales para la vida del ser humano y de toda la naturaleza, porque proporcionan un marco de una ética de mínimos que puede ser aplicada en diversas situaciones cotidianas, en el campo educativo, en la investigación, en la innovación, ayudando así a los profesionales a comprender los múltiples dilemas, problemas con los que interactuamos a diario. Además, facilita los procesos de comunicación y la resolución de conflictos en la interacción cotidiana. Así que la aplicación del principio de la no maleficencia se da en el ámbito de la salud, pero más allá de eso, el principio de la no maleficencia implica la consideración de actividades con las que se esté involucrado, con el fin así de reducir el daño en la medida de lo posible y preservar los intereses
de todas las partes. O sea, en esencia, el principio de la no maleficencia lo que busca es anular cualquier tipo de daño. Entonces, podemos decir que cuando una persona aprende e interioriza el principio de la no maleficencia, no roba, no ultraja, no viola, no asesina, no levanta chismes, no levanta falsos testimonios, no estorba, no fastidia. Eso es en esencia el principio de la no maleficencia. De ahí la importancia de aprender a dominar este principio. Recordemos, este principio se basa en la máxima hipocrática de primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Algún día comprenderemos que es el primer principio que deberíamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nosotros mismos. Y sin duda tendríamos una mejor sociedad de la que actualmente tenemos. El principio de la no maleficencia, al igual que los otros 3 principios de la bioética, de los que voy a hablarles, se aplica a todos los campos. Escogeré algunos. Empecemos por el campo de la salud. En el ámbito de la salud, la no maleficencia guía a los profesionales a evitar procedimientos o tratamientos que puedan causar daño a los pacientes. Esto implica evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cualquier intervención médica. Por ejemplo, un médico debe evitar prescribir medicamentos que puedan tener efectos secundarios severos y mucho más si existen alternativas seguras. O sea que la no maleficencia es un principio ético fundamental que guía la práctica médica asegurando que cualquier acción tomada por el profesional de la salud no resulte en un daño físico o psicológico al paciente. Así lo plantean autores expertos en el tema como Gillon. Aplicaciones en el contexto educativo. A ver, en el contexto educativo, el principio de la no maleficencia se traduce en la responsabilidad de los profesionales de la educación de no causar daño ni psicológico, ni moral, ni socioafectivo emocional en sus estudiantes, ni mucho menos daño físico. Entonces, esto incluye evitar prácticas de enseñanzas que puedan humillar, ¿verdad?, o desmoralizar a nuestros estudiantes. Y en su lugar, necesitamos entonces fortalecer, fomentar un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso, en el que predomine la inclusión, el buen trato. En definitiva, aseguremos un ambiente social de interacción académica y afectiva, amable, respetuoso, en el que todos nuestros estudiantes se sientan seguros. Jamás maltratar a un estudiante de ninguna manera. Y es que aún no se comprende que el daño que le hacemos a un ser humano es el mal que uno termina haciéndose a uno mismo, a los demás y al entorno en el que interactuamos. Así que en este sentido, cuando se pone en evidencia o se ridiculiza a un estudiante, pues no solo se maltrata a ese estudiante, se perjudica a todos los que están interactuando en el salón de clase y al mismo profesional de la educación o maestro. En el campo legal, ¿verdad?, aplicaciones en el derecho, está la bioética, con su principio de la no maleficencia aplicable a todos los campos, pero en especial en el campo jurídico es donde más se encuentran evidencias de violación del principio de la no maleficencia. Todos tenemos evidencias observando cómo a diario, a pesar de las pruebas, se liberan a los culpables, generando una gran desconfianza hacia lo que se llama justicia. Es decir, ¿quién va a confiar en la justicia cuando uno ve que uno está seguro de que el señor es el asesino, el criminal, el ladrón, y sale al día siguiente? Así es muy difícil. Es decir, que cuando un juez, un abogado, la fiscalía se prestan para liberar a un asesino, se está haciendo maleficiente, se está atentando contra el principio de la no maleficencia.
Bien, aplicaciones en el campo de la tecnología. Con el avance de la tecnología, la no maleficencia, ¿verdad?, se vuelve crucial en el diseño y la implementación de nuevas tecnologías. Es decir, los desarrolladores de software, por ejemplo, necesitan asegurarse de que sus productos no estén sesgados y causen daño a sus usuarios. Definitivamente, aprender a ser no maleficiente ayudaría a construir una mejor sociedad. Fíjense que hoy con el avance tecnológico y el desarrollo de la inteligencia artificial, ya se están descubriendo los sesgos y malas intenciones en la misma programación de la inteligencia artificial. Bien, en el ámbito ambiental, y más ahora que estamos en unas profundas reflexiones con el cambio climático, hace poco en Colombia finalizó la COP16, ¿verdad? En este contexto del cuidado de los recursos naturales, el principio de la no maleficencia nos compromete a evitar acciones que puedan dañar al ecosistema. Esto incluye prácticas como la contaminación industrial, la deforestación y el uso excesivo de recursos naturales. Así que adoptar prácticas sostenibles, respetuosas y amables con los recursos naturales es una forma de aplicar este principio. Sin embargo, todos sabemos del perjuicio constante y el aumento que se sigue aplicando a la naturaleza y a todas las especies. Es decir, se sigue maltratando tanto a las plantas, al aire, al agua, como a las múltiples especies, y cada vez hay menos especies, cada vez hay menos agua, cada vez tenemos un aire menos limpio, cada vez más contaminado, y es el resultado de la mano del hombre, de su irracionalidad, ¿verdad?, de su ignorancia. Entonces, ignorar el principio de la no maleficencia es una constante en la sociedad actual. Lo peor es que se percibe como algo natural. Es decir, ofender, hablar mal de los demás, inventar rumores dañinos, chismes, robar, violar, asesinar y ser corrupto ya se evidencia como la expresión espontánea del ser humano. En la vida cotidiana, la aplicación del principio de la no maleficencia justamente se refleja en nuestras interacciones sociales cuando tratamos a los demás con respeto y consideración, evitando causarle daño emocional, moral, ideológico o físico. Esto definitivamente se puede manifestar en la forma en que nos estamos comunicando, evitando palabras o acciones que puedan herir a otros. Recordemos, los procesos de comunicación, su enfoque ha cambiado. Ya no se centran en el emisor, ahora se centra en el receptor. Es decir, estamos aprendiendo y es necesario aprender a ser cuidadosos, prudentes con el uso del lenguaje, de las palabras y de nuestras intenciones. El principio de la justicia, uno de los 4 pilares esenciales de la bioética, se centra en la equidad y la imparcialidad en la distribución de beneficios, riesgos y costos. Aunque es fundamental en el ámbito de la salud, su aplicación es evidente en la interacción cotidiana y en todos los campos, en las áreas, ámbitos y dimensiones del ser humano. John Rawls es uno de los influyentes en este campo de la justicia. Él tiene una obra que es La teoría de la justicia, en el que introduce el concepto de justicia como equidad. Una de sus citas más conocidas es: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Casualmente, en esta cita se subraya la importancia fundamental de la justicia en las estructuras de las instituciones y su papel en la promoción de una sociedad de verdad equitativa. Sin embargo, en la actual sociedad estamos muy lejos, pero de verdad muy lejos
de hacer realidad este tipo de afirmaciones de valor, porque lo que más caracteriza a nuestra sociedad actual es la injusticia, y yo diría que una alegoría a la mentira. Bueno, no me gusta dar malas noticias, pero ¿qué hago? Uno no puede tapar la realidad con una mano. Es decir, como decir, voy a tapar el sol con mi mano. A ver, eso no es posible. Y de que aún no hemos logrado construir una sociedad justa, eso es una realidad. Quien niegue eso, pues ha estado congelado en el Polo Norte y lo acaban de sacar de su cubo de hielo. Cuando nos referimos al principio de la justicia, estamos haciendo alusión a interiorizar procesos reales de equidad en todas las áreas y los campos de la existencia humana y natural. Es decir, hay justicia cuando hay calidad de la salud para todos y acceso a la salud para todos. Cuando hay acceso y calidad en la educación para todos, no que para unos sí y para otros no, como educación de superior, o como llaman algunos directivos. Mi institución educativa es muy superior alta, esas cosas no existen, pero sí hay gente que habla. Entonces, educación superior, mediana, baja, no, estamos hablando de calidad educativa para todos, sin excepción. Eso es justicia. Justicia es que exista realmente calidad, buen trato, dignidad en el campo laboral y en las interacciones cotidianas. En esta preocupación existen autores como Rawls y Sen, que hablan de la necesidad de interiorizar el concepto de justicia para implementarlo. La diferencia es que uno es un poco más idealista, como es el caso de Rawls, y Sen es mucho más realista. Ya dentro de un rato les aclararé un poco las diferencias de estos dos autores. Rawls propone los principios de justicia fundamentales, es decir, principios de libertad igualitaria y principio de diferencia. Los principios de libertad igualitaria consisten en que cada persona tiene el derecho a un conjunto igual de libertades básicas compatibles con un sistema similar de libertades para todo. Esto implica que las libertades civiles y políticas deben ser distribuidas equitativamente. ¿Y qué es el principio de diferencia? Pues las desigualdades sociales y económicas necesitan ser organizadas de manera que beneficien a los menos aventajados de la sociedad y de paso estén vinculados a posiciones, cargos abiertos a todos bajo condiciones de igualdad y de oportunidades. Es decir, que en realidad se contraten a las personas por meritocracia y los que no tienen el mérito también se le den oportunidades, pero en cargos en que no vayan a afectar a otros. Allí estaríamos hablando de justicia. Rawls también, este autor, introduce el concepto de velo de la ignorancia. Es decir, es una herramienta para determinar estos principios de justicia. Este es un experimento mental donde las personas diseñan una sociedad justa sin conocer su posición, sin discriminar, sin observar clase social o estatus en la sociedad, asegurando así imparcialidad y equidad en la distribución de derechos y recursos. Pero en la implacable realidad de nuestra sociedad actual, el asunto se torna mucho más complejo porque existen demasiadas evidencias para afirmar que la evolución está centrada en el campo de las ciencias, la técnica y la tecnología. Pero en lo que respecta al desarrollo humano, lo he dicho en numerosas conferencias y videocharlas, en lo que respecta al desarrollo humano, ético, espiritual, social, emocional, estamos estancados. Es como si estuviésemos metidos dentro de un trancón que no avanza. Bueno, cuando fui a Panamá me dijeron tranque, en otros países llaman fila. Bueno, estar en esa especie de trancón, tranque o fila, detenido, paralizado en el tiempo y no avanzar. Eso le está pasando al ser humano en su ausencia de desarrollo social, ético, espiritual, humanístico, emocional.
Pero ¿qué pasa con Amartya Sen y su propuesta? En su libro, La idea de justicia, ¿verdad? Ella ofrece una perspectiva crítica sobre cómo se debe entender y aplicar la justicia. Al respecto, ella sostiene que la justicia no es solo una cuestión de arreglos institucionales, sino que también es la eliminación de las injusticias manifiestas. Esta autora destaca entonces la necesidad de abordar las injusticias evidentes en el mundo real, no solo a través de la teoría, sino mediante acciones concretas. Así que en su obra La idea de la justicia, Amartya Sen ofrece una perspectiva sobre la justicia que se aleja de las teorías tradicionales que buscan definir un modelo perfecto de justicia. Así que en lugar de eso, Amartya Sen se enfoca en abordar las injusticias reales y prácticas que las personas enfrentan. Entonces su enfoque se basa en lo que se llama comparaciones de justicia, donde se evalúan diferentes situaciones para determinar cuál es más justa en lugar de intentar alcanzar un estado ideal de justicia. Así que Amartya Sen critica las teorías de justicia basadas en ideales. Es decir, ella argumenta que estos no son útiles para resolver problemas prácticos, como es el caso de John Rawls, ¿verdad? Entonces ella propone un enfoque mucho más realista y práctico que tome en cuenta las capacidades de las personas y también tome en cuenta sus libertades, sus proyectos y sus sueños. En el contexto médico, la justicia implica garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a la atención médica, independientemente de su raza, género, nivel socioeconómico u otros factores. Esto incluye entonces una distribución justa de recursos limitados como órganos para trasplante o acceso a tratamientos costosos para todas las personas sin distinguir, nuevamente repito, su origen, género, situación social, política o económica. Pero la realidad es que seguimos muy, pero muy lejos de comprender esto que acabo de exponer. En la educación, el principio de justicia se evidencia en hacer realidad la igualdad de oportunidades, pero una igualdad flexible. ¿En qué sentido? Que al que más necesita, más le damos. Al que menos necesita, un poco menos le damos. La idea es que a todos le podamos asegurar su acceso al aprendizaje. Un niño que presenta alguna situación con su aprendizaje, pues necesita de mayor apoyo de su maestro. Y aquel niño que todo lo entiende fácil, va sobrado, pues le dedicamos un poco de menos tiempo a ese niño. Eso es justicia, o sea que no es una igualdad absoluta, es una atención particular, personalizada, según las necesidades de los estudiantes. Ahí estamos haciendo realidad la justicia y de paso la inclusión. En el contexto legal, la justicia es fundamental para asegurar que las leyes se apliquen de manera equitativa a todos los ciudadanos. Esto implica un trato imparcial en los procedimientos judiciales y el acceso igualitario a la representación legal. Además, las leyes deben diseñarse para proteger a los más vulnerables y asegurar que nadie sea tratado injustamente. Posiblemente alguien que me está escuchando y viendo en este momento podría decir, la justicia ya es una realidad cuando le damos a cada quien lo que merece y cuando en verdad en el entorno laboral la justicia se manifiesta cuando existen prácticas de empleo equitativas, es decir, esto incluye asegurar que todos los empleados dentro de una organización empresarial, ¿verdad?, tengan las mismas condiciones de buen trato y de un salario digno. En cambio, en el contexto de la aplicación
de la justicia en la economía, el principio de justicia se relaciona con la distribución equitativa de las riquezas y de los recursos. Las políticas económicas necesitamos que con urgencia, en verdad, busquen reducir las desigualdades y asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a las necesidades básicas como vivienda, alimentación y educación. De otra manera, es muy difícil que podamos seguir hablando de la posible existencia de una justicia que no se evidencia en nuestra sociedad. En el campo ambiental, la justicia implica que todos los seres humanos, independientemente de su ubicación o estatus socioeconómico, tengan derecho a un ambiente limpio y seguro. Esto significa que las comunidades no pueden ser desproporcionalmente afectadas por la contaminación o la degradación ambiental. Ya es hora de que se forme a nuestros hijos y estudiantes desde muy pequeños a tener conciencia ambiental. Si no protegemos nuestro único hogar, no tendremos herencia que dejarle a nuestros hijos. La aplicación en las relaciones interpersonales de la justicia, en la vida cotidiana, ¿verdad? Se refiere a las interacciones personales de un sujeto con otro en un trato amable e igual de condiciones, en el que el buen trato es la nota predominante. Aún no hemos comprendido que más allá de las condiciones económicas o sociales de una persona, existe algo que se llama proteger la dignidad humana. Entonces, hay justicia cuando se trata bien a todas las personas sin mirar su condición física, económica, su origen o su estatus. Principio de la autonomía. El principio de la autonomía es fundamental en la bioética y se refiere al respeto por la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas en libertad plena sobre la propia existencia. Este principio se ha desarrollado a lo largo del tiempo y ha sido objeto de debate por numerosos académicos e investigadores expertos en el campo del concepto de autonomía. Casualmente este principio, profundamente arraigado en la filosofía kantiana y desarrollado extensamente en la bioética contemporánea, como autores como los que ya mencioné, como Bouchard y Childress, trascienden el ámbito médico para permear diversos aspectos de la interacción cotidiana, incluyendo el contexto académico, el contexto de las interacciones de nuestras relaciones cotidianas o las relaciones afectivas, que en esencia lo que se busca con el concepto de autonomía es que todos los seres humanos se sientan libres para tomar sus propias decisiones más allá de los intereses de otros.
En la estructura del principio de la autonomía voy a tener presente tres conceptos claves o tres contextos: el contexto académico, el contexto laboral y las relaciones íntimas. En el contexto académico resalta la libertad para aprender, las decisiones informadas, las actualizaciones curriculares, el pensamiento analítico crítico. En el contexto laboral, para que exista autonomía, debe existir un control independiente del empleado que le permita tomar sus propias decisiones dentro de una organización a pesar de que tiene unas responsabilidades que cumplir. Debe existir motivación, creatividad, productividad, libertad de expresión. De lo contrario, no es posible hablar de autonomía en el contexto laboral. Y en las relaciones íntimas, respeto por las necesidades, comunicación abierta, conexión emocional, responsabilidad compartida. Esos son los elementos claves que propongo para tratar el tema de la autonomía. La autonomía, sin duda, en esencia es el derecho a tomar decisiones. Y es que los seres humanos tienen el derecho a tomar sus propias decisiones naturalmente informadas sobre su propia vida y su cuerpo. En el contexto médico, por ejemplo, significa que los pacientes necesitan tener la capacidad de decidir sobre los tratamientos y procedimientos que se ofrecen, basándose en una comprensión clara de las opciones disponibles y las posibles consecuencias. Y es que el principio de autonomía está intrínsecamente relacionado con el consentimiento informado. ¿Qué pasa con la autonomía del contexto académico? Pues se manifiesta en la libertad de los profesionales de la educación, de académicos, de investigadores, de innovadores y de los mismos estudiantes para dirigir su propio aprendizaje con responsabilidad y libertad, para tomar decisiones responsables e informadas, para fomentar un entorno que respete y potencie este principio. Para ellos es necesario que se reestructuren los currículos dentro de las instituciones educativas, haciendo énfasis en la importancia de cada vez ofrecer mayor autonomía en nuestros estudiantes. Pero esto no es posible si todavía tenemos unas prácticas, como he criticado anteriormente en otras conferencias y videoconferencias, unas prácticas ancestrales de 90-10, en el que el profesor no tiene un 90% de dirigir toda la clase, bla, bla, y el estudiante solo un 10% de posibilidad de opinar y de actuar. Necesitamos que el asunto se invierta a un 80-20, 80% del estudiante interactuando, hablando, tomando decisiones, y un 20% del profesor organizando, coordinando y liderando la clase. De otra manera, no es posible que hablemos de autonomía. En el caso del contexto laboral, no se puede ser autónomo si no existen dos condiciones esenciales: la actitud con C, y dos, un contexto favorable e incluyente. En el entorno laboral, entonces, la autonomía se evidencia en la capacidad de los empleados para tomar decisiones sobre su trabajo y participar en la toma de decisiones organizacionales, asunto que es factible en aquellos contextos laborales en el que predomina el respeto y la amabilidad. De otra manera, no es posible hablar de autonomía. Es que la autonomía en el lugar de trabajo fomenta un entorno donde el buen trato, la creatividad, la expresión libre y la innovación florecen con mayor facilidad. Además, un empleado se siente mucho más a gusto en cualquier organización cuando le permiten experimentar la autonomía en su lugar de trabajo, en el cual va a estar toda una semana. ¿Qué pasa en la autonomía en las relaciones íntimas? En el ámbito de las relaciones íntimas, la autonomía es crucial para hacer realidad una experiencia de relaciones saludables y armoniosas. Es decir, tratar a los seres humanos como fines en sí mismo y no meramente como medios es fundamental para el respeto mutuo y la dignidad humana. Esas son frases de Kant. Hace rato Kant nos había dado ese mensaje.
En las relaciones íntimas, esto significa respetar las decisiones y deseos del otro, fomentando una comunicación abierta y honesta. Hay autonomía entonces cuando se respeta la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones informadas y libres, cuando se crea un entorno armonioso, equilibrado, enriquecedor para todos. Principio de la beneficencia. Es el cuarto principio y con esto finalizo esta presentación sobre 4 principios de la bioética que propone la bioética, pero que son esenciales para el ser humano en todos sus contextos, campos y áreas. El principio de la beneficencia se centra en la promoción del bienestar y previniendo el daño que se podría ocasionar por descuido, ignorancia o por simple intención. Este principio, profundamente analizado por filósofos y bioeticistas, encuentra su aplicación no solo en la práctica médica, sino también en la interacción cotidiana y en el contexto académico, laboral y en las relaciones interpersonales, como ya lo he venido mencionando. En el ámbito académico, el principio de beneficencia se refleja en el compromiso de los profesionales de la educación, de los investigadores e innovadores y de los maestros cuando interactúan con la mejor intención hacia sus estudiantes. La beneficencia implica no solo evitar el daño, sino también esforzarse activamente por mejorar la situación de los demás. En el contexto educativo, esto se traduce en proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y enriquecedor que fomente el desarrollo intelectual y personal de todos los estudiantes. Entonces, la beneficencia también implica adaptar métodos de enseñanza y aprendizaje para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes. Es decir, que todos accedan al conocimiento, todos cabemos. En el ámbito laboral, la beneficencia se manifiesta en la responsabilidad de las organizaciones y líderes para promover el bienestar de sus empleados. Casualmente, Daniel Goleman, en su obra sobre inteligencia emocional, destaca la importancia de crear un ambiente de trabajo que apoye el bienestar emocional y psicológico de todos los empleados. Un entorno laboral que practica la beneficencia no solo se enfoca en la productividad, sino también en la salud y bienestar general de su fuerza laboral. En las relaciones íntimas, el principio de beneficencia se traduce en el compromiso de cada persona en actuar con el mejor interés, promoviendo la felicidad, el bienestar y la calidad de vida de sí mismo y de su pareja. Es importante entonces tener presente que ya sea en el ámbito académico, laboral o en las relaciones íntimas, la beneficencia nos impulsa a actuar con el mejor interés hacia los demás, promoviendo bienestar para todos sin excepción y de paso reflejando ese bienestar del interior del hogar hacia afuera. Bueno, gracias por haber llegado aquí hasta el final conmigo en esta presentación de 4 principios fundamentales: no maleficencia, justicia, autonomía y principio de la beneficencia, esenciales para construir un mejor mundo. Te invito a que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas aquí debajo de este video. Bueno, mis mejores deseos, con la mano en el corazón y en la razón, me despido. Les habló Pablo Romero Ibáñez.